repaso brevísimamente las biografías de nuestros invitados. Silvia René Arias, escritora, periodista, traductora, publicó su primer libro, Bioy en privado, que reúne las conversaciones que mantuvo con Adolfo Bioy Casares, Los Bioy, que narra las vivencias de Jovita Iglesias de Montes, ama de llaves de Bioy Casares y de Silvina Ocampo. Fue finalista del 14º Premio Comillas de Biografía, Autobiografía y Memorias en 2001 y fue publicado por Tusquets en 2002. Y Bioigrafías, varios de sus cuentos fueron publicados y premiados en distintos medios periodísticos y antologías, como El Impulso Nocturno y Mujeres que Alzan la Voz, y en la actualidad alterna su residencia entre España y la Argentina. Esperemos que esté acá en la Argentina. Si está en España es casi las 12 de la noche. Patricio Zunino, escritor, periodista, escribe regularmente sobre temas culturales de educación y literatura en Infobae, ha colaborado con medios nacionales y del extranjero, coordinador general de la Fundación Filba y editor del blog de Eterna Cadencia, tiene varios libros publicados, entre ellos Fowil, una memoria coral, y que es un escritor 100 preguntas sobre literatura argentina. Como dije al comienzo, hoy nos convoca el tema cómo se escribe una biografía, que generalmente están vinculadas a personas muy importantes de nuestra historia o de la historia. Se trabaja obviamente con información, que es ese dato, cómo se busca, cómo se compone. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando un poco con ellos dos, a quienes les doy formalmente la bienvenida, y ya le pregunto a Silvia. Arrancamos por Silvia. Hola Silvia, ¿cómo se escribe una biografía? ¿Cómo hiciste vos para escribir la biografía de los Bioy? Bueno, hola Gastón, hola a todos, un gusto, muchas gracias a La Balandra por la convocatoria. Estoy, sí, en efecto, en España, pero siempre eso es un gusto conversar sobre literatura, así que no pasa nada. No pasa nada. Es tarde No, allá, ¿no? Es bastante no, tarde, me imagino. es 11 de la noche, no Ah, pasa nada. bueno, Más bueno. con calor, eso sí, con Sí. 25 grados. Ah, muy linda. Acá está Una noche bastante gris y tropical. frío. Sí, Sí. muy bien. Qué Qué envidia. lindo, querida, diría Bioy, hablando de Bioy. Mira, ¿cómo se escribe una biografía? Es un tema, ¿no? Cada uno tiene su definición, su manera de explicar cómo se escribe. Yo puedo contar cómo escribí la biografía de Bioy Casares. Ante todo, creo que una biografía se escribe a partir de una empatía que uno tiene con el biografiado, ¿no? Tiene que ser una persona que uno en lo posible, si ha conocido mejor, si no lo ha conocido, por supuesto que hay grandes biografías que se han escrito acerca de personas que el biógrafo no conoció en persona, pero de todas maneras, en mi caso, desde el primer día que conocí a Bioy, que tuve una charla con él, de alguna manera empecé a escribir su biografía, aunque por supuesto no lo pensaba de esa manera, ¿no? Mm. Y bueno, y a lo largo de nuestras charlas, de lo que después derivó en una amistad, las cosas se fueron dando solas, porque cada vez me sentí más fascinada por su literatura y por descubrir qué había de su vida en esos libros, ¿no? Se dice que toda biografía en realidad está en los textos de un escritor. Y bueno, a partir de ahí comencé a releer libros suyos, a leer otros que no había leído, y bueno, la frecuentación fue lo que me animó, digamos, a escribir cada vez que me iba de su casa, además de hacerle notas periodísticas, pero que conversábamos durante, no sé, 2 horas sobre distintos temas, y yo volvía a casa y escribía lo que había conversado con Bioy. Y me acuerdo que una vez le dije, Bioy, cada vez que me voy de tu casa, voy a la mía y escribo lo que hablamos. Y me dijo, qué bien, querida, porque yo he tomado esa misma precaución yo no he tomado esa misma precaución con Borges, me dijo.
Y Sin embargo, sacó un libro, después salió claro. el Borges. Yo no tomé la misma precaución con Borges, siempre me acuerdo de eso, y después con los años, cuando me dijo una vez, sí, en realidad tengo un libro con las conversaciones con Borges. Digo, no puede ser, de verdad, sí. Bueno, pero tenés que publicarlo, por favor, tenés que publicarlo. Y bueno, salió póstumamente, pero salió. Así que bueno, digamos que fue esa relación de amistad lo que me llevó a escribir primero un libro que fue, digamos, el puntapié inicial. Fue un libro donde cuento la historia de nuestra amistad, que es Bioy en privado, las conversaciones que tuvimos, y bueno, que tuve la suerte de presentarlo con él, ¿no? En la Biblioteca Nacional, un año antes de su muerte. Y bueno, y después se fue dando el resto, los Bioy, que es la vida de Jovita Iglesias dentro de la casa, que creo que eso es ya de por sí una biografía muy interesante. Y después cuando, bueno, con los años, pensé, de todo lo que tengo necesitaba reunir todo ese material y buscar en sus libros y sobre todo en los testimonios de la gente que tuvo el privilegio de estar muchos más años con él que yo, digamos. Entonces dije, vamos a buscar esas huellas, vamos a ver qué hay de este hombre que yo conozco, qué es lo que hubo en su pasado, de dónde viene. Y en definitiva, corroboré todo lo que ese hombre me sugirió que era, ya siendo un anciano. Patricio, bueno, te doy formalmente la bienvenida ahora y te hago la misma pregunta. ¿Cómo se escribe una biografía? En todo caso, ¿cuál fue tu experiencia al respecto, no? Hola, gracias Gastón. Hola Silvia, ¿cómo estás? Y gracias a todos por Hola, sumarse. hola Patricia. Hola. En mi caso fue distinto a lo de Silvia, básicamente porque las personas a las que yo biografé, que en todo caso son dos, Fogwill por un lado y Borges por el otro, que va a salir un libro en un par de semanas. A Fogwill lo conocí muy poco. eh, en el último año y pico de su vida tuve oportunidad de conocerlo. A Borges no lo conocí, yo nací en el 74, tenía nada, creo que tenía 11 años cuando lo leí y en mi recuerdo lo leí mientras él estaba vivo, pero hay que ver si es verdad o no. Recién lo empecé a leer en el secundario. Y en ese sentido yo creo que lo que tomo como punto de partida de la biografía es la intimidad que se puede generar entre un lector y un escritor. Y en el caso de Fogwill, mi intención no fue hacer una biografía, yo no quería hacer una biografía, lo que quería hacer era una memoria, son géneros distintos. Y Fogwill murió hace unos 13 o 14 años, o 12 años en realidad, y yo escribí ese libro a partir de diálogos con 50 y pico de personas en donde hablan ellos, yo no hablo, es un texto directamente escrito con las voces de los otros, como ese recuerdo, como esa memoria urgente que se dio ni bien había muerto, lo cual para mí era algo importante porque publicar ese libro 10 años después hubiera sido tamizarlo por la memoria y la vida de esos 10 años, y como Fogwill fue un hombre muy polémico, sobre todo era muy polémico entre sus amigos, me parecía que todavía había cosas por ajustar en ellos, que el tiempo no había tamizado esos dolores. Por lo tanto, busqué eso en el libro. En el de Borges fue totalmente distinto, es un trabajo de investigación, y en todo caso... adentro de nosotros mismos. Digo una cosa, pero hago otra. Escribo con la mano, pero borro con el codo, ¿no? O sea, Tano, por favor. Ahí está. Disculpa, Patricio. No hay problema. Y en el caso de Borges fue una lectura de investigación. Fueron muchos años de trabajo, fueron realmente muchos años de trabajo. Lo que más me costó fue encontrar el tono de voz, cómo contar una historia que por ahí ya no hay. Primero que no hay nada nuevo que contar de Borges hoy. A priori uno podría decir,
ya se contó todo, pese a que todos los meses salen 1 o 2 libros sobre Borges, ya no hay nada nuevo, tenemos esa idea. Entonces, por un lado eso, y creo que lo nuevo está en el tono de voz que uno elige. Y habrán sido alrededor de 8 años en los que trabajé en este libro, sobre todo para convertirme en escritor. No lo soy, no me considero como tal, pero sí para convertirme en escritor de ese libro, que fue, finalmente, cómo yo soy lector de Borges. Eh, Mientras tanto, es un libro sobre Borges en la Biblioteca Nacional, con un montón de cosas, eh, con un montón de trabajo de investigación, pero creo que lo puedo resumir en ese caso, en el caso de cómo es uno frente a ese biografiado. Le pregunto a los dos cómo es el momento del trabajo, ¿no? La selección, no solo la selección de la información y de los datos, sino la sistematización, ¿no? Tan importante, porque si no uno junta información, y si no le da un orden, un criterio, y no aplica ciertas técnicas al momento de escribir, esto se vuelve por ahí un material infinito, ¿no? Porque biografiar ya una vida es ya una tarea difícil, ¿no? Porque ahí hay un proceso, imagino, ¿no? De selección, de decir, bueno, ¿qué escribo? ¿Qué es lo que no, aunque me interesa, pero en este libro no reúne el perfil? ¿Cómo se da este proceso de selección, de sistematización de la información y que en definitiva después termina dando un libro vinculado a la vida en este caso, de autores argentinos, ¿no? Como en el caso de ustedes, ¿no? Ahí le pedimos Sí. le pedimos a Clelia que apague el micrófono, por favor, que estamos... Ahí está. Bueno, Gastón, Sí. sí. Bueno, en mi caso, yo diría que... ¿Hola? Sí, sí, sí. Hola, sí. Bueno, en mi caso fue la decisión fue relacionar su vida y su obra a lo largo de su vida. Todo lo que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia, traté de contar anécdotas donde ya se viera, digamos, el germen de lo que iba a ser ese hombre, de lo que iba a ser ese autor. Él como narrador, como escritor y como hombre. Porque hay, digamos que hay algo muy transparente en la vida de Bioy. No es un escritor, digamos, ni polémico, ni misterioso a los Salinger, ¿no? A un estilo, digamos, Claro. de Bioy sabíamos todo, de alguna manera, ¿no? Entonces, sabiendo eso y conociéndolo, viendo cómo siempre volvíamos a los mismos temas, cómo él de alguna manera seguía siendo un adolescente, la forma que tenía de contar determinadas cosas, su pasión por determinadas actividades, siempre había en él un adolescente, que eso fue lo que a mí me llamó la atención de entrada, siendo un hombre de 79 años, y era un chico de 15, ¿no? En su entusiasmo, en su vitalidad. Entonces, creo que eso lo vi tan claro desde un primer momento, que de todo lo demás, luego, viendo su vida, busqué que esas anécdotas, que esos momentos de su vida tuvieran relevancia para de alguna manera explicar a ese hombre que se iba a convertir en ese escritor. Entonces, toda la relación, todo el libro, más allá del contexto histórico, que me interesaba mucho también, por su, digamos, su condición de aristócrata, digamos, ¿no? De familia bien. Todo ese contexto me interesaba mucho, en qué Argentina estaba, qué pasaba con el tema político. Y, bueno, de manera que, como te decía, finalmente veo que toda su obra tiene se ve en espejo, digamos, con detalles de su vida, y eso fue lo que me interesó. En tu caso, Patricio, pienso en estas 50 personas que dan testimonio, que vos fuiste a buscar. Te pregunto puntualmente, ¿sistematizaste el cuestionario? ¿Fueron diálogos abiertos? ¿Cómo instrumentaste esa toma de información a partir de entrevistas?
Fueron conversaciones, fueron entrevistas largas, de 30, 40 minutos, a veces un poco más. Yo tengo un trabajo periodístico, con lo que todo el tiempo estoy haciendo entrevistas sobre libros. En el caso de Fogwill fue la primera vez que hice una entrevista sobre una persona, y no es lo mismo entrevistar a un autor que entrevistar a gente sobre un autor, que además había muerto hacía muy poco. Entonces me ha pasado que mucha gente quería hablar, mucha gente se interrumpió llorando con el recuerdo. Y lo que después yo hice fue un trabajo de montaje. Borré todas mis preguntas y dejé el texto de los otros que se contara solo. En mi caso, mi intención es contar una historia. Y contarla de la forma en la que uno se sienta llevado por el texto. No, ¿Fuiste tuve intercalando algunos problemas, respuestas? digamos, tuve algunos inconvenientes o algunas cosas por sortear con respecto de Fogwill, sobre todo con la parte de Fogwill, que es cómo se recuerda un hecho que puede no tener, puede no ser cierto. No estoy diciendo que venga una persona y que mienta. El que miente, miente. Pero el que está recordando algo y que lo está recordando mal, no está obrando con mala voluntad, está teniendo un recuerdo malo. ¿Y cómo se hace frente a eso? Por ejemplo, un caso muy tonto, muy sencillo. Ustedes saben que Fogwill era publicista Mm. y que la frase, el eslogan, el sabor del encuentro, él lo había pensado por una marca de cigarrillos. La marca de cigarrillos era Pall Mall. Y cuando yo entrevisté a algunas personas que trabajaron en la agencia, hubo una persona que es Inés Fernández Moreno, que es escritora y es muy buena, que recordaba un montón de cosas, pero recordaba que esa publicidad en particular había sido para otra marca de cigarrillos, no para Pall Mall. ¿Qué se hace ante esa situación? ¿Se corrige o no se corrige? ¿Se le aclara o no se le aclara? ¿Qué tan válido es la memoria aun cuando sea equivocada? Es una cosa muy chiquita, pero que da como para elegirlo. Bueno, finalmente, después de un tiempo de pensarlo, yo ahí decidí corregir Claro. pero hay otros casos que no podemos corregir. Otra situación fundamental en la vida de Fogwill es la forma en la que escribió Pichiciegos. Y se dice que Fogwill no es importante, pero en todo caso es algo que él lo traía todo el tiempo, ¿no? Se dice que lo escribió en 3 días con 9 gramos de cocaína. Y cuando vos empezás a entrevistar a la gente, los que llegamos más tarde a Pichiciegos, los que llegamos con el libro ya implantado, Pichiciegos es del 82, se publicó en el 83, en ese año yo tenía 8 o 9 años, por lo tanto, lo que sucede ahí es que cuando uno llega a Pichiciegos de grande, ya se perdió el proceso, sino que llegás a ver cómo se construye todo alrededor de ese libro. Y había varios autores o varios entrevistados, mejor dicho, que me decían, mira, nadie cuenta los gramos de cocaína. Yo no tenía, bueno, nunca consumí esas cosas, no tenía ni idea. Y digo, a veces empieza a entrar esa situación, o te dicen, no tardó 3 días, tardó, qué sé yo, 5 meses en escribir el libro. Y empezás a encontrar que hay un relato oficial y hay un relato no oficial que pueden llegar a tener la misma fuerza. Y entonces ahí es, ¿cómo elegís? ¿Cómo contás? ¿Qué seleccionás? En ese caso, en el caso de Fogwill, tuve esa complejidad, la de qué poner y qué no poner en tanto contradicción. Claro, ahí me parece que la dificultad está en ser, bueno, cuán objetivo soy a los datos y cuánto voy moldeando, efectivamente, como vos decías recién, Patricio, para que sea algo placentero a la lectura, porque la publicación de un dato tras otro dato está perfecto, pero no tiene ningún tipo de interés. Y la biografía, si hay algo lo que está pasando, es que tiene mucho lugar en los mercados, tiene muchos lectores, interesan mucho. Primero porque, bueno, hay una cuestión también interesante en conocer a veces la trastienda, en este caso, bueno, de Bioy, de Bjorge, de Fogwill, genios de nuestra literatura,
Y eso en sí ya es algo interesante. Pero a veces uno se encuentra con biografías de gente que a lo mejor no es tan conocida. El año pasado leí una de Florentina Meguino, que me pareció apasionante. De hecho, después hablé con la autora. Y todo el clima de época y de ese fragor por descubrir fósiles en nuestra Patagonia. Hermosísimo, porque también habla de una época nuestra, porque también me imagino que no es solo hablar del autor, sino de toda la época que lo rodea, ¿no? Porque es el contexto, el contexto. ¿Cómo separan en una especie de equidistancia entre la objetividad del dato y el propio género, la propia redacción de la biografía, que también a veces implica un poco de ficción, ¿no? Un poco de literatura en este sentido, del oficio de literatura, ¿no? ¿Cómo manejan eso? Y mira, justamente es muy interesante lo que decía Patricio. El tema es que Bioy mismo siempre decía, cada persona nos conoce bajo determinadas capas, pero no puede conocer todas, ¿no? Entonces, uno conoce una cosa de uno, otro otra, y luego la memoria es ficción. De hecho, ¿no? Cuando uno recuerda cosas de su propia vida, y siempre, ¿no? ¿Cuántas veces un amigo te dice, no, para nada, no fue así, pero sí, ¿no? Entonces ya recordar es hacer ficción, de alguna manera también. Así que nos podemos imaginar lo que es con relación a la vida de otros, ¿no? Todos los malentendidos del mundo son gramaticales, dijo alguien alguna vez, y eso me parece que es muy válido. Entonces, claro, para un biógrafo, en el caso de biografía me pasó que en un momento Borges dice, allá en el Borges de Bioy, que Bioy odiaba el Quijote, y cuando le dieron el Cervantes, por supuesto, dijo que una de sus primeras lecturas había sido el Quijote, y estaba maravillado con el Quijote. ¿A quién le creó? ¿A Borges? Que de hecho en un libro que escribe Bioy, ¿no? En realidad él se deslumbró con Pinocho, pero bueno, dan el Cervantes y por supuesto que admiraba el Quijote, pero en algún momento le ha dicho algo Borges sobre el Quijote, y Bioy habrá dicho, bueno, ese libro, ¿no? Que es una, no, en fin, lo que haya dicho, ¿no? Además, como eran tan bromistas. Pero bueno, pero para volver al punto, sí, yo creo que me gusta mucho lo de, quiero leer tu libro, Patricio, porque creo que una de las cosas más importantes dentro de lo que es una biografía, la importancia que hay que darle a las voces. En mi libro lo que hago también es recoger muchas voces, tiene que ser coral. De hecho, sobre todo porque hay mucha gente que no va a coincidir con otra gente, y a mí lo que me interesaba mucho es, teniendo esa relación que tuve con Bioy, necesitaba no idealizarlo, porque eso es lo Claro. peor que le puede pasar a un biógrafo. A veces tener conocimiento ayuda y a veces no tanto, ¿no? Porque si está idealizado, uno tiende a ocultar algunas cosas o a no decir esto, y a no decir, no sé, cosas que podrían, en fin, no, Sí, por ahí. romper esa idealización, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, ese sujeto se convierte en otra cosa. En cambio, teniendo distintas voces, uno permite que los demás ingresen y digan lo que el biógrafo no tiene por qué decir, que lo diga otra persona, y sobre todo gente como la que aparece en el libro, que es muy, muy importante, que realmente lo conocieron desde su adolescencia, ¿verdad? Patricio, te preguntaba por ese montaje que me interesó muchísimo. Primero, ¿cómo hiciste la selección de a quiénes entrevistar? Que también ahí hay un recorte, porque uno no puede entrevistar a todo el mundo, ¿no? Sino tiene que ir viendo quién le puede aportar y quién no. Y en ese montaje, ¿cómo fue? Porque también me imagino que habrán quedado respuestas dejadas de lado, referencias, anécdotas dejadas de lado. ¿Qué era lo que vos fuiste a buscar específicamente en cada una de esas entrevistas? Está buena la pregunta. El recorte creo que lo hice, creo que salió más que lo hice. Salió. Ahí tengo que decir que el libro lo escribí, pero me apoyé muchísimo en Sergio Vicio,
que lo tuve como una especie de aliado continuo, que todos los días me llamaba, o todas las semanas me llamaba para ver qué había hecho, qué había escrito, cómo, y en Francisco Baramona, que fue el editor del libro. El libro salió por Mansalva, y entonces, o Francisco me consiguió, por ejemplo, un testimonio de César Aira, lo cual es inhabitual, porque César Aira no da entrevistas, o me decía no te pierdas a tal, o habla con tal, o Sergio me decía tenés que hablar con cual, y luego, cuando vos haces una entrevista, terminás preguntándole, che, ¿con quién sigo? ¿Cómo Ah, esto? ¿Cómo voy? ¿Cómo vengo? Cuando lo tuve más o menos diseñado, arranqué. La idea primigenia que tenía del libro era un anecdotario, era un libro más sencillo. Era un anecdotario más sencillo y más banal, que a los, te diría, 3, 4 días cambió, porque me junté con gente a hablar de Fogwill. No iba a buscar nada, eran amigos que iban a hablar de Fogwill. Y ahí me di cuenta que mi idea era torpe. Y frente a eso había que cambiar. No tenía sentido un anecdotario de qué dijo, qué hizo. Si bien la vida de Fogwill es una vida que es una vida pública, que intervenía en el espacio público para recuperar su lugar de escritor, la vida privada de Fogwill se hizo más interesante porque eh, daba cuenta de esa operación pública. Y entonces yo, a medida que lo iba descubriendo una figura tremenda, una figura viva. No sé, no sé si es justo la palabra para hablar de una persona que había muerto hacía poco, pero encontraba una persona profunda, una persona que era más que la frase rápida para generar un escándalo y tal vez, como él esperaba, vender más libros. Lo que hice con el texto al final fue, por ahí las preguntas eran disparadores. No fui con un cuestionario a ninguna entrevista. Fui a hablar, fui a sentarme con alguien, tomar un café en un bar o en una casa, a hablar. ¿Qué recordás? ¿Qué tenés acá? ¿Qué va? Y luego por ahí había 2 o 3 personas que contaban la misma anécdota, y yo, por una cuestión de montaje y de lectura, tenía que hacer, como se dice, una selección. Pero tampoco descarté demasiado. Lo único que hice fue promover una lectura. Mi objetivo era ese, avanzar sobre la lectura. y le pregunto a los dos, aprovechando que vos, Patricio, escribiste una biografía de alguien que ya había fallecido y no tuviste oportunidad de conocer personalmente, y vos, Silvia, lo contrario, escribiste la biografía de alguien que pudiste conocer, que pudiste charlar, que pudiste reunirte. ¿Sentís, Patricio, que de haberlo conocido personalmente, posiblemente hubieses escrito otra biografía sobre Fogwill? No, a Fogwill sí lo conocí en persona. Al que no conocí es, por supuesto, a Borges. Y de Borges no escribí una biografía como tal, escribí un fragmento de su vida, que son los 18 años de Borges en la Biblioteca Nacional. Ah. Pero sí puedo decir, digo, para darle un marco a la pregunta, sí puedo decir que siempre dije que mis escritores favoritos eran Fogwill, Borges y Piglia. Y no voy a escribir sobre Piglia, quiero que siga siendo un escritor favorito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a medida que vas conociendo, vas perdiendo esa admiración que uno tiene. No Yo también sé, tengo una admiración casi reverencial, como decía Silvia, cuando uno admira y después tiene la oportunidad de conocerlo. Es verdad que la persona a veces te tira un poco hacia abajo al escritor, ¿no? A mí me pasó también con algunos. no es que yo me haya enojado con Fogwill o enojado con Borges. Lo que pasa es que si vos estás tantos años trabajando con una figura y volvés a leer los cuentos, entras en un ritmo, cuando estás, sobre todo cuando estás terminando el libro, los últimos 6 meses, entras en un ritmo como obsesivo, ¿viste? Yo me acuerdo que mis amigos, mi pareja, todo el mundo mira, habla de Fogwill, habla de Borges otra vez, ¿viste? Y ahora estoy leyendo un libro de Hernán Díaz, en donde dice algo así como que el lujo es vulgaridad, esa frase que nosotros sabemos que es una frase de Indio Solari, que en realidad no es de Indio Solari, es una frase de Borges. Entonces vos de repente estás leyendo un libro
me fui de la historia, me quedé colgado de nuevo, ¿viste? Entonces es como que entras en ese ritmo de tenerlo todo el tiempo al lado tuyo, y si te sentás a comer con tu pareja, en realidad son 3 que se sientan a comer, pues siempre Claro. aparecen. Eso con Fogwill nos pasaba, éramos 5 en la mesa, porque literalmente aparecía todo el tiempo. Y yo no soy crítico de literatura, no soy crítico, por lo tanto puedo leer con ser un poco más hedonista en mi lectura. Claro. Y a Piglia, que lo tengo acá, yo tengo la biblioteca de este lado, y a Piglia que tengo acá, me gusta ir, agarrar a cada tanto un libro, leerlo. Con Borges, empezás a convertirte en una especie de detective obsesivo maniático que tenés que ir a ver si la cita había Es hecho tal correcto, ¿no? Sí, cosa. por supuesto. Y viste, opera un poco contra esa pasión propia del lector. Silvia, ¿y vos si no hubieses conocido a Bioy, primero hubieses escrito su biografía y después, por supuesto, me imagino que hubiese sido una muy distinta a la que hiciste? Sí, es que no lo sé, no podría saberlo porque, te repito, Gastón, digamos, todo se fue dando a medida que lo fui conociendo, y fue un primer libro, un segundo libro y un tercer libro. Digamos, no es que me propuse, bueno, conozco a Bioy, voy a escribir la biografía, o no lo conozco y me apasiona su literatura, entonces voy a escribir una biografía. De ninguna manera. Yo había escrito un libro ya sobre... no es una biografía en el sentido estricto, pero sí, digamos, un requiem, una elegía sobre Paola Kaufman, que fue una escritora ganadora del Premio Planeta 2005, que Tiene un éramos libro hermoso que se llama El lago, ¿puede El ser? lago, claro, el lago es Es el que hermoso ganó ese el libro. Premio Planeta. Sus Claro. libros de cuentos son espléndidos. Una ¿Vos escritora, estudiaste con Abelardo? claro, claro. Ahí nos conocimos con, bueno, todo el grupo. Ahora está, bueno, Ernestina Perrens también, que ahora ha publicado otro libro de cuentos magnífico, después de Tucurú, una novela. Bueno, Sebastián Basualdo, bueno, había Edgardo Escott, somos todos de la misma camada, digamos, de esos años en lo de Abelardo Castillo. Entonces, bueno, escribí ese libro sobre Paola, fue una necesidad visceral contar, se llama Paola Kaufman, Una vida iluminada, pero tampoco se dio, bueno, voy a escribir una biografía sobre Paola. Entonces, esto es lo mismo, digamos. Me pasó a raíz de haberlo conocido, haber empezado a escribir, siempre escribí toda mi vida, ya estaba escribiendo novelas, cuentos. Entonces, para mí fue la fascinación del personaje, por supuesto, era fascinante, Bioy. Y fue dándose así, pero en 3 etapas. No digo, bueno, ahora escribo la biografía. Se dio de un modo muy natural. Entonces, y ya, bueno, un poco como decía Patricio, ¿no? Uno se vuelve un poco loco y vuelve loco a los demás, pero comienza, bueno, basta con Bioy, después de 3 libros basta con Bioy. Pero yo recuerdo una frase, Marguerite Yourcenar, cuando estaba escribiendo esa maravilla que es su biografía sobre Adriano, decía que no recordaba días más ardientes ni noches más lúcidas que cuando escribía ese libro. Y es verdad que es, ¿verdad? Uno se obsesiona, pero porque solamente con una pasión uno puede llegar a escribir cualquier libro, ¿no? De todas maneras. Pero una biografía, uno se compromete tanto con el personaje, con lo que uno siente, porque uno siente debilidad por su biografiado, digamos, entre comillas, aunque en tu caso no sean biografías estrictas, ¿no? Pero eso Bueno, ayuda también a superarse y a tratar de que el libro sea lo que uno soñó, lo mejor que pueda dar. a mí me pasa, no sé si te pasa a vos, Silvia, pero a mí me pasa que, por supuesto, Borges y Bioy, yo tengo acá museo, tengo los libros escritos juntos. Yo lo leo a Borges, no lo leo a Bioy. Y No, seguramente a vos te debe pasar al revés. Vos decís, no, obvio que yo a los dos, por supuesto, no, el día y la noche, son 2 cosas distintas, bueno, no vamos a descubrir nada diciendo esto ahora, pero bueno, ese fue todo un tema también, el hecho, la disputa entre María Kodama sobre todo, y Bioy y Borges, ¿no? Entonces yo no quería dejar solamente la palabra de Bioy
hablando de María, me dijo muchas cosas que no puedo poner en un libro. Pero lo que sí, lo que me ha dicho para entrevistas, eso ha sido publicado, pero de todas maneras puse la voz de María Kodama, diciendo todas las cosas que dijo sobre Bioy. Eso no podía faltar, por ejemplo, ¿no? Hubiese sido una estupidez muy grande, ¿no? Yo a ella la hice para los medios, después la hice para el libro. Y la verdad es que yo tenía miedo de cuando saliera el libro y saliera lo que me había dicho para el libro, tenía miedo de la bronca que podía despertar del otro lado. De hecho, yo quería que presentara el libro. Tipo, hacete cargo de lo que dijiste, a ver, y quejate en vivo de lo que salió. No llegamos, el libro sale en agosto y ella se Ya, fue en nos febrero. dejó. Sí, No llegamos, pero Kodama es una figura compleja. Sí. Compleja y fascinante. Yo la entrevisté una sola vez para la revista Rumbos y ella no sabía quién era yo, que yo había escrito, ya había escrito Bioy en privado, claro, donde ahí, en ese primer libro, como pasó medio inadvertido en el ambiente. Y así que bueno, estuvimos charlando, terminamos, me invitó a comer, terminamos a las 2 de la mañana, me invitó después a Ginebra en un viaje que hizo. Digo, era fascinante, yo quedé subyugada por esa mujer, una seducción, realmente muy, muy, muy interesante. Y lo que te quería preguntar, Patricio, disculpa, una pregunta, vos decís no lees a Bioy, pero has leído a Bustos Domecq. No, claro, lo que quiero decir es que yo encuentro. No, por supuesto, pero ahí lo has leído, aunque no quieras. No, lo que digo es, encuentro las migajas de Borges en los cuentos de los dos. No, yo he dado hasta, no sé, ciclo de lectura sobre Bioy, Dormir al Sol. Hay libros de Bioy que me encantan, pero cuando te metes en el mundo de uno y empezás a leer a los dos, descubrís la parte del tuyo. Más Claro. Sí. Y bueno, y Silvina Ocampo, por favor, que la genio ahí era Silvina. Pero ¿Vos ya sabés que se decía? estamos Bueno, vos seguro que sabés que se decía que la invención de Morel Silvina tuvo un papel preponderante. en la invención de Morel, no lo sabía, mira. ¿Ves? Bueno, ¿Cuántas cosas ahí, por descubrir? Se viene otro esa es la libro de malicia de Bioy, Borges. entonces. Hay tantas cosas para contar Hay todavía. tantas cosas para contar que todavía queda material Algún día nos para hacer. animaremos. Sí. Le hago la última y ya habilito a la gente que también veo que quiere participar y que quiere charlar con ustedes o hacer algún comentario. Y recupero algo que se preguntó y se dijo ahí. Esto, por supuesto, que les pido casi un trabajo de abstracción, porque no han atravesado esa experiencia, pero imaginan que el trabajo de biografía es muy distinto de una autobiografía. Lo imaginan, ya me imagino, ¿no? El sujeto, el protagonista, una cosa es hablar de otro y otra cosa es hablar de uno, desde ese punto de vista. Pero digo en lo metodológico, ¿lo imaginan muy distinto ese trabajo? Sí. Empezá, Patricio, por favor. Bueno, Juan Martini decía una frase que también la decía Borges, que es que todo libro es una autobiografía, todo libro habla de uno mismo, ¿no? En todo caso, hoy, qué sé yo, Santiago Leach diría todo libro es literatura del yo. Y creo que eso se nota. En el libro de Borges, en el de Bioy, yo me borré completamente. En el de Fogwill me borré completamente porque yo hice un taller con Leila Guerriero en aquel momento. Leila Guerriero es una cronista muy Sí, reconocida hoy. En aquel momento Leila, y yo le mandé, para poder entrar al taller, vos tenías que mandarle 2 o 3 crónicas. Yo le mandé una crónica de Villa Ocampo, una de escritores jóvenes argentinos, y la de Fogwill, una nota que yo le había hecho a Fogwill. Y ella me dijo, sí, está bien, entrás, qué sé yo, elogió más o menos, y después me dijo algo así como, todo el mundo con delante de Fogwill tiene que hablar en primera persona. Como que ella me dijo, estoy un poco aburrida de esa idea del cronista que se toma en chiste delante de Fogwill porque Fogwill te toma en chiste. Entonces yo me quedé con eso, y cuando escribí el libro me borré completamente. Y borrarme completamente fue una decisión. Y creo que al final
habla también de mí. En Claro. el de Borges, que sale ahora, yo hablo de mí. Hablo de Borges. No sé, 150 páginas son sobre Borges. Pero, ¿por qué decido contar la vida de Borges? ¿Cuánto tiempo me lleva a mí trabajar en eso? Y después, ¿cómo es mi relación con la Biblioteca Nacional? Porque finalmente, por algo tomé eso, también está ahí. Entonces, por ahí hay 20 páginas que son mías, que por ahí son las más descartables del libro. Pero tienen que estar, porque si no, no se da ese puente, no se entiende ese puente. Creo que hoy lo que me llama a mí para escribir es esa idea de la biografía donde se unen dos intimidades. Y voy a tomar algo de Michael Holroyd, que es un escritor que en su momento leí mucho, que es un especialista en biografías, que él decía, escribir una biografía es como escribir un libro post-mortem en conjunto con otra persona. Y a mí me gusta esa idea. Me gusta esa idea de pensar que este libro que yo hago es un libro en donde está escrito un poco por Borges. Mm. Obvio que no está escrito por él, no soy un psicópata, pero me gusta pensar que es un libro que se escribe en colaboración. ¿Vos, Silvia, querías decir algo? Sí, en cuanto a la autobiografía, creo que lo que a mí siempre me fascinó de las biografías, de las que he leído desde que era adolescente, o sea, siempre he sentido pasión por las biografías, es el hecho de la investigación que requiere. Y yo, como ante todo soy periodista, a mí nada me gusta más, además de escribir, que investigar. Horas en la Biblioteca Nacional, horas en los archivos de las editoriales, buscando datos, buscando esa perla, ¿no? Buscando relacionar algunas cosas. Soy una rata de biblioteca, ¿cómo se dice? ¿No? Vivo en los archivos, a mí me metes en un archivo y soy feliz. Y algo va a salir de ahí, los diarios, las hemerotecas, pero fascinación por la investigación. Entonces creo que en una biografía mucho tiene que ver ese trabajo de investigación, además de todo lo que hemos dicho. Una autobiografía, de alguna manera, también es una ficción. Volvemos a lo mismo, no hay ningún escrito que no sea una ficción, sobre todo hablando de uno mismo, ¿no? Creo que ahí se corre todavía un riesgo mayor, que es realmente al ser uno mismo el sujeto, ¿qué es lo que quiere revelar de su vida, ¿no? ¿Cuántas cosas va a ocultar? ¿Cuántas va a exagerar? Creo que es realmente un tema muy delicado, ¿no? Escribir una autobiografía. De hecho, yo ahora estoy escribiendo un libro de alguna forma es autobiográfica, y tengo ese dilema, porque tiene que ver con la Fórmula 1, que es otro de mis actividades. Yo estoy casada con un expiloto de Fórmula 1. Entonces, he trabajado 35 años en la Fórmula 1, lo sigo haciendo ahora, y estoy armando un libro con entrevistas, con situaciones que me han sucedido en la Fórmula 1, pero el hecho de estar casada con un piloto y el hecho de tener acceso a un montón de datos que él me cuenta, hace que de golpe sea una autobiografía, pero contada solamente desde el punto de vista profesional, ¿no? El amor a un deporte, pero se mezcla con mi vida. Entonces ahí estoy viendo cómo voy a escribirlo, y sé que va a salir, en algún momento está casi ahí, se está gestando, pero es otra historia. Pero ahí estoy uniendo dos cosas, digamos, las biografías de varios pilotos, ¿no? De la historia de la Fórmula 1, de lo que ha pasado, que yo he vivido in situ, más nuestra propia historia, y la historia de él, que de por sí él ya tiene su propio libro. Entonces, que se publicó hace mucho tiempo. Entonces, creo que ¿Cómo se son llama? dos mundos diferentes. ¿Cómo se llama él? Mark Surer, Max Surer, es suizo, sí. suizo. No, yo no sé nada de automovilismo, así que, pero No, bueno, no, capaz que de era los uno. años 80, piloto de los años 80.
Sí, sí. Pero la autobiografía, bueno, habría que hacer un curso de autobiografía. Yo creo que alguien comentó ahí que han hecho ustedes un curso. Hicimos una charla, sí. Una charla, ¿verdad? No un curso, una charla. Más que de autobiografía, creo que de autoficción, ¿no? Autoficción. Sí, sí, que son fronteras medias difusas, ¿no? Pero como decía Patricio, la biografía, un libro de memorias, son como fronteras a veces un poco difusas, más que nada para los críticos literarios que les gusta a veces. La crónica, ¿qué es una Claro, crónica, qué no lo es? Los hechos exacto. reales. A mí me gusta más que sea más libre, de género más libre, ¿no? Que los textos son sin tantas categorías de por medio. ¿Les parece si habilitamos a la gente a que participe, a que charle, que se sume? El que quiera, ya sabe, puede habilitar abajo, hay una reacción que es una manito, y puede preguntar. Ahí vemos a, no sé cómo es el apellido. Irene Weiss. Irene Weiss. Arrancamos con Irene Weiss. Hola Irene, ¿cómo estás? Perdón, no, está puesto el usuario de Instagram, disculpen. No pasa nada, pasará, Irene. Irene. Bueno, yo ante todo agradezco un montón esta charla, me sirve mucho porque les cuento un poco mi historia. Yo la verdad que leo y escribo desde que tengo uso de razón, mil cosas, pero soy bióloga, fui investigadora científica toda mi vida, ahora tengo 66 años, me jubilé antes de la pandemia y me puse a hacer taller literario. Y estoy escribiendo mis memorias porque por mi trabajo, por los congresos científicos y por todo el laburo en el CONICET, tuve la posibilidad de viajar a todos los continentes, hasta di clase de ecología antártica en la Antártida. Entonces, mi pregunta es, la verdad que estoy un poco confundida con el tema de mis memorias, porque obviamente que uno elige, y es coincido con eso de que autoficción y autobiografía, memorias, no sé, creo que no se puede categorizar, pero ¿qué consejo me podrían dar? Porque estoy tan perdida. Porque en el taller en el que al que yo pertenezco, la gente escribe otro tipo de ficción, y son psicoanalistas, son profesores de literatura, qué sé yo. Yo me siento como sapo de otro pozo, como científica, o ex científica, porque ahora estoy jubilada. Bueno, yo el único consejo que te puedo dar, Irene, es que escribas. Todo el No, tiempo. sí, todo el Escribas. tiempo, hago eso toda la vida. Claro, Pero, pero el trabajo más importante para mí es encontrar una voz. Una vez que encontrás la voz, el libro sale. ¿sabes lo Y que me bueno, pasa? Yo, a ver, tuve la posibilidad me puse a estudiar comunicación después de grande para poder dejar un poco el lenguaje de los papers y dedicarme a escribir el lenguaje periodístico. Y me fue bien con eso porque escribí notas para diarios y hice 16 libros de ecología para maestros, para chicos, pero incluso un ensayo que tuvo muchas reimpresiones, pero el hecho de escribir mis memorias es algo muy diferente, porque yo quiero ahora darle una categoría tipo novela para que la gente, más allá que le interese a mi familia, que le interese al resto de la gente, o sea, poder dejar algo en este mundo para el día que no esté. Yo te diría... Ah, no, Patricio, ibas a no, decir algo. no, por favor. Déjame solamente decir esto. Escribí y no escribas para tus nietos. Escribí, nada más. Bueno, Eso. Yo te diría, Irene, que tal vez, por supuesto, lo que dice Patricio, totalmente de acuerdo, pero además, que le encuentres un centro. Todo libro debe tener lo que se llamaría el centro de la verdad, ¿no? Sea una novela, sea bueno, en una biografía con más razón, yo creo que, ¿no? Hay un centro, hay un punto al que vamos. Todo lo que se cuenta finalmente es para llegar a un punto. Entonces quizás, como decís, para que lo lean mis familiares, creo que en una autobiografía lo importante es encontrar ese punto central. ¿Cuál es el punto donde vos te sentís plena con tu trabajo, por ejemplo? O como mujer realizando ese trabajo. Tiene que haber un punto de conexión donde todo lo que cuentes al principio y lo que cuentes al final tienen que converger en ese punto. Me parece que eso por ahí te puede ayudar. Hacer, digamos, un resumen de tu vida en tu mente y decir todo esto que hice. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde llegué o a dónde llegué ahora? ¿Dónde estoy?
o dónde llegué, en qué momento, y querés resaltar ese momento. ¿Se entiende? Resaltar ese momento de tu vida donde dijiste, acá hubo un quiebre. O aquí fui plena. En mi libro sobre Bioy, en biografía, hay un momento, creo que es la mitad del libro, donde está el punto. El centro de la verdad está ahí. Es él en el mejor momento de su vida. Momento de felicidad plena. Entonces, si lográs eso, quizás va a ser más sencillo después todo lo demás. Pero que el comienzo y el final tengan que ver con ese punto central. ¿Qué es lo que querés decir con tu biografía, con tu autobiografía, con tu vida? Me parece, es un... Muchas gracias. Simplemente Gracias. un comentario. Gracias a vos, Irene. Gracias. Antes de ir a Héctor, voy a leer algunas preguntas que pusieron en el chat. Mariana Viñas pregunta para Patricio. Dice, al principio de la charla dijiste que la memoria y la biografía son géneros distintos. Si podés explayarte sobre eso. Sí, la biografía es un trabajo de investigación duro, hay que buscar el dato. Te pasás 3 horas en la Biblioteca Nacional leyendo el diario La Nación para encontrar el día en que salió el artículo por el que después juzgaron a Borges en el año 46. Es verdad, me pasé 3 horas leyendo hasta encontrarlo. Creo que fueron más igual. Esa es la biografía. Buscar el dato es un trabajo periodístico. Hay que darle un orden. Una vida no es una novela. Y la vida... Nosotros no hablamos como hablan los personajes de la novela. Yo particularmente no hablo como hablan los personajes articulados, con un sentido, pero la biografía tiene un rigor, una búsqueda. La memoria es un género un poco más amable para escribir, porque tiene más lugar la memoria, justamente, más el recuerdo, la subjetividad, y uno busca también eso. A mí me parece más interesante en la memoria poner en juego las contradicciones que en una biografía. Seguramente Silvia lo sabrá más en profundidad, pero en una biografía uno busca el dato con una obsesión que por ahí te pasás buscando en 3 o 4 libros para llegar a ver quién dijo qué cosa qué día. En una memoria alguien alguna vez dijo y seguís contando. Claro. Ana Carolina Divi dice, ¿cómo presentaron datos duros de una manera atractiva para el lector en las biografías que escribieron, para que sea llevadero? A cualquiera de los dos, me imagino que la pregunta es. Bueno, yo en el caso de Bioy, digamos que las situaciones más duras se dieron con Borges, en el sentido de los ataques de María Kodama, incluso el hecho de su enemistad, digamos, no enemistad, pero el distanciamiento entre... Y bueno, y de la forma más objetiva posible, y sobre todo dándole la voz a los que tenían que manifestarse acerca de esos hechos. Bueno, yo tomo la otra parte de la idea de dato duro y lo presento como el dato concreto de en qué años ganó tal premio o en qué año entró en tal lugar. Es dificilísimo para mí no caer en Wikipedia y no decir que Fogwill ganó el premio organizado por Coca-Cola, pero después no quiso publicar el libro, o que Borges entró en la biblioteca el 25 de octubre de 1955. Es muy difícil, y la manera que tengo es de borronear esos datos. En todo caso, no contarlos todos, para no caer en un manual de narrativa, en un manual de escuela. Cuento el dato que sí o sí tengo que poner. El resto lo acomodo. Es otra cosa también difícil. Cuando vos tenés un montón de datos, ¿qué datos no poner? Por ahí tardaste 3 horas en encontrar un dato, 4 horas en encontrar un dato. Por ahí ese dato te destrabó el siguiente capítulo, pero no va en el libro. Está mal, no es que esté mal, es que no hace nada, no suma, no arregla, no entorpece, y es difícil de borrar eso, porque vos tardaste un montón y lo querés contar. Bueno, lo borroneo, lo pongo a prueba,
lo llevo al taller donde estoy haciendo lectura de no ficción, que es el de Matías Bauso, lo pongo a prueba con mis compañeros de taller, se lo cuento a mi hijo, y cuando mi hijo pone cara como que preferiría estar en TikTok, me doy cuenta que no es la manera de contarlo. Y voy dejando cosas de lado, voy poniendo lo más importante, lo que tiene que estar sí o sí, y lo otro entra como en un cinturón que si se cae, se cae. Yo creo haber entendido que la pregunta venía por el lado de los detalles oscuros de los personajes. De los Bueno, datos perdón. duros. A ver. Sí, Sí, ahí bueno, está soy la Carolina, autora, Ana sí, la Carolina. autora de la Sí. pregunta. A ver. Bueno, sí, me refería ahí a lo que comentaba Patricio, los datos duros son los datos fijos, que son ahí muy cansadores para el lector, como uno lo ayorna o cómo resolvieron ese tema, ¿no? Para que sea atractivo para el lector. De momento, porque bueno, yo me inclino mucho por, y de hecho estoy escribiendo, y escribí un libro, saqué un libro, y ahora estoy en otro, y bueno, se me presenta, digo, uy, esto es cansador para el lector, y cómo yo le presento el dato, porque es importante, porque uno pone en contexto, y es un dato, como bien decía Patricio, que tiene que estar ese dato, es decir, porque hace a la persona, a la persona que uno está haciendo la biografía. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Sí, sí, Mirá, yo ahí te puedo decir que yo me pongo al servicio del texto y no pongo al texto a mi servicio. Entonces, por más que yo sepa más información, si en el texto no lo ayuda, hay que bajar el ego, que es dificilísimo, pero hay que bajar el ego y decir esto no le hace al texto. Y lo hago cuando te digo, cuando se lo cuento a mi hijo y está en otra, o cuando pienso, esto lo contaría así un domingo en un asado con 8 amigos, ¿cuántos de los 8 me siguen escuchando? ¿No? Entonces, me pongo yo al servicio del texto, con todos mis saberes, y también confío que si no sale en este libro, saldrá en otro, y si no, tampoco era tan importante. yo confío que en esos datos duros que también ayudan mucho los editores, tener un buen editor también es muy importante. Pero yo creo que en una reedición de mi biografía va a haber una linda limpieza de datos duros. Eso lo prometo. Fue una edición a distancia. Está Fue muy bien. muy complicado. Las notas, Dios mío. Pero bueno, se viene uno mejor, corregido y aumentado. Bueno, Gracias, muchas Ana. gracias. Gracias a usted, Ana. Gracias. Bueno, ahora sí vamos con Héctor Pez. ¿Cómo estás, Héctor? Estás muteado, Héctor, ¿eh? Tenés el micrófono apagado. Hola. Ahí está, perfecto. Perfecto, Estamos. Héctor. Bueno, encantado de participar. Me pareció muy coherente, muy interesante el aspecto aquel de incluir las voces que enriquecen lo que es el camino que van realizando. Es decir, vengo desde la arquitectura y en realidad el producto de alguna manera es como una cosmogonía, algo que aparece en un lugar donde no había, donde no existía ese algo, ¿no? Y me parece que creo que se me ocurre que debe ser bastante complicado, bastante el tomar distancia de lo que se está, de la historia que está viviendo, porque es una historia en definitiva que el personaje transcurre en ese camino, y traigo a la memoria lo que es el trabajo de La Pasión de los Nómades de María Rosa Lojo, donde ella se mete y hace un camino de vuelta con Lucio Mansilla para recomponer de alguna manera lo que ocurrió en la excursión a los indios ranqueles, y va como corrigiendo o actualizando de alguna manera su visión desde un punto de vista ya recorrido. Es decir, ese tema de la distancia me parece que es muy importante, y la parte de coral que decía Silvia René al principio,
que también te va incorporando voces que completan el paisaje, digamos, de lo que ocurre, ¿no? De lo que se ve, de lo que se quiere contar. Gracias, muchas gracias. Gracias. María Rosa además es una gran escritora. Sí, aparte con nosotros trabaja muchísimo María Rosa y la queremos muchísimo acá en la Fundación. Una gran escritora, una gran persona además. Pregunta Ricardo Rivera, ¿se han decepcionado de alguien de los que han hecho biografía? No, es más, yo puedo decir que arranqué con el libro de Borges en la biblioteca y descubrí una figura en Paul Groussac que me parece interesante, tal vez más interesante que el propio Borges. O sea, lo que hace una biografía o una investigación sobre una biografía al final es abrirte puertas. Yo no sé si te pasó, Silvia, seguro que te pasó que tenés algún personaje medio satelital en la vida de vida que decís, che, este necesita contarse. Sí. Y bueno, Vladi Kosiancic, Bueno, sí. por ejemplo. María Esther Vázquez quizás, pero Vladi, sí. Vladi hubiese sido una mujer inteligentísima. Fue realmente un placer conocer a toda esa gente a través de Bioy y haber podido conversar con ella y llegar a una charla íntima, realmente, que esas son las cosas a veces que uno no puede expresarlo en el libro, pero de alguna manera lo expresa yendo a ese centro del que hablaba antes, ¿no? Cómo cuando uno conversa con esa gente, se da cuenta de que a ese hombre que conoce es el mismo que conoce esa mujer que lo conoció hace 40 años. ¿No? Es como que hay coordenadas, y de pronto sí, uno puede, a mí me ha pasado, no desilusión, pero ver que hay críticas a determinados libros de Bioy, y digo, uy, qué mirada tan extraña esta, una mirada que yo no había visto. Eso sí, entonces digo, uy, qué interesante, ¿no? De hecho están en el libro también. Hay un libro de Críticas Vladi, hay un libro de Vladi que es La raza de los nerviosos que hay Sí. algunos fragmentos, sí. Hermoso libro, es uno de los libros los que lo tengo en mi mesa de luz y siempre que antes de dormir leo alguna de sus apuntes sobre los escritores. La octava maravilla es una maravilla, Bioy hizo el prólogo. Pero me refiero a eso, sí, no me he decepcionado, pero sí conociendo mucho más, conocí mucho más a Bioy en otros aspectos, gracias a la mirada de los otros, y es una mirada que no me ha gustado, pero tienen todo su derecho de verlo de esa manera. A eso me refiero. Entonces digo, pero ¿cómo? Pero a veces eso habla más de los otros que de Bioy, pero uno termina diciendo esas capas de las que hablaba Bioy. Y es verdad, uno conoce a la gente en determinadas situaciones, pero no alcanza a ver a todas esas capas que componen a un ser humano. Y eso siempre me pareció muy, muy interesante, porque lo que uno conoce del personaje bien ya lo conoce, pero cuando de golpe surge otra mirada, y esa mirada no es tan, digamos, complaciente con lo que uno siente, o no, complaciente no, porque eso sería como estar idealizando, digamos, al personaje, ¿no? Pero, ¿no? Esa nota discordante que uno dice, ¿cómo Bioy hubiese sido capaz de eso? Es así, ¿no? Y sí, por supuesto, era un ser humano, pero la mirada de los otros es fascinante, como en todo, ¿va? Acá hay una pregunta en el chat de Silvana que a lo mejor se complementa con esto que estaban hablando. Dice, ¿cómo se hace para que la empatía no impida mostrar los grises del personaje de una biografía? Sobre todo si los conocemos personalmente y lo admiramos. Creo que la interpretación no necesita convertirse en una aprobación o desaprobación moral de lo que... para nada, digamos, en ese sentido, sí, bueno, justamente el biógrafo tiene que estar lo suficientemente lúcido como para decir,
llego hasta aquí, porque si no se convierte en una, no sé, es un elogio de una persona y no lleva a ningún lado, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo. Patricio. A mí, mira, en el caso de Fogwill era fácil, porque Fogwill era una figura muy polémica. Y Claro. como yo hablaba con gente, y la gente hablaba bien y mal, siempre tenía esa balanza. En el tiempo en que escribí Fogwill, además, yo hablé mucho con su hija, con Vera, es una de las 5 hijos de Fogwill, es la segunda. Y la relación que ella tenía con su padre era un poco la relación que yo tenía con mi padre. Entonces, esa relación un poco traumática, complicada, yo la veía con mi viejo. En el caso de Borges, lo que me pasó es que está el gran mito de que Borges se fue de la biblioteca Miguel Cané porque lo iban a hacer inspector, lo iban a nombrar como inspector de aves de corral en el mercado de la calle Córdoba y Callao. Después de investigar muchísimo, de verdad, investigar muchísimo, creo que lo tiro abajo ese mito. Pero ese capítulo me salió súper peronista, y yo no soy peronista, y de repente me salió como si yo fuera un elogio a Perón, y entonces tuve que morigerar la crítica, porque me parecía como que era tremendo, porque además era negar toda la persecución política que Perón tuvo sobre figuras como Victoria, Borges, la mamá de Borges, ¿no? Y ese vínculo tan polémico y complicado que tuvo el GO, Perón incluido, pero el GO con el nazismo. Entonces, ahí, toda esa figura de Borges me pasa en el libro que muchas veces con Borges, no con Fogwill, pero con Borges, me pasa que me convierto en el que te cuenta el truco y me embola ser el que te arruina el truco del mago. No. Todo lo contrario, eso es sensacional. Digamos, No, es como el aguafiesta. bueno, perdón, no estoy de acuerdo. Me parece que de eso se trata, de buscar hechos, esa investigación que haces y de pronto descubrir algo así. Estás aportando algo muy valioso. Digamos, estamos diciendo que con lo antiperonista que era Borges, y vio, bueno, ¿no? Toda esa camarilla, digamos, es como que se inventaron esa situación solo para defenestrar a Perón, lo cual no es poca cosa. Digamos, parece un chiste de Bustos Domecq, parece una... ¿No? No, pero claro, y además Borges tiene un poema que es el poema conjetural, que es una maravilla, y después tienen los dos, escribieron La fiesta del monstruo, que es un cuento increíble. Que fue Pero claro, prohibido. yo cuando empiezo a criticar la postura que toma Borges en la década del 80 en Estados Unidos en contra del peronismo, de repente siento que no, tengo que frenar, porque a veces uno se deja ganar por la lectura en 2023 de lo que hizo Borges en 1946. Y ahí hay que poner un paño y decir, ojo, ¿no? Por eso, creo que lo que sucede al final, para dar una respuesta un poco más articulada sobre esta pregunta de cómo no dejarse eclipsar por la pasión, es que uno cuando es apasionado le conoce el lado y el contralado, le conoce la cara y la seca a una figura como Borges y Fogwill. Yo leo El Sur y me emociono, pero también sé que Borges era un mentiroso. Y lo puedo decir yo porque lo admiro, ¿no? Y entonces le puedo poner ese límite. Pregunta Orlando Esperanza. ¿Podría Patricio explayarse en por qué no quiere biografiar a Piglia? Sí, bueno, es que, como decía, mis 3 escritores, Fogwill, Borges, Piglia, o Borges, Fogwill, Piglia, como los queramos poner, primero que están dentro de una zona literaria muy parecida, que es un realismo específico o un irrealismo, pero me parece que son figuras similares en cuanto a la literatura. Luego, Piglia tiene una cantidad de operaciones que se parecen a las de Borges, y también se parecen a las de Fogwill, entonces sería como redundante. Y por otro lado, en la vida, Piglia era un gran mentiroso como Borges. Entonces, yo creo que no podría
tener una aproximación a Piglia distinta de la que ya tuve sobre Fogwill y Borges, y sería ir con un ojo tapado. Eso por un lado. Por otro lado, no quiero quedarme leyendo a Piglia de esa manera obsesiva como me pasó con Borges. Y lo disfruto más hedonísticamente hablando a Piglia. Me parece que a Piglia lo leo en él y lo leo en los que lo leyeron. No tan, con Borges me separan 50 años o 40 años. Y con Piglia todavía no. Piglia murió hace muy poco. Y la verdad es que yo le tenía un cariño, no éramos amigos, nos conocíamos por supuesto, pero por la diferencia de edad nunca hubiéramos sido amigos, le tenía mucho afecto y no quisiera perder esa relación de admirador, de discípulo admirador de Piglia. Bueno, Puede sonar contradictorio, ¿eh? Puede sonar, todo lo que dije puede ser contradictorio y es válido, pero está ahí, digamos, opera. no, es lo que te pasa a vos también, eso está bien. Vos sentís que no tenés esa necesidad, está perfecto, por los motivos que fueran. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? Es ahora o calle para siempre, ¿no? Bueno, no hay preguntas en el chat, o me quedó alguna. Creo que hay mucha gente agradeciendo a Patricio, a Silvia, por lo que dicen, por lo claros que son, bueno, disfrutando de la charla, de lo que han dicho. La verdad que fue una charla hermosa, lo personal también la disfruté muchísimo. Así que, bueno, Patricio, Silvia, un placer enorme haberlos escuchado, haber investigado y conocido un poquito de las entrañas de las producciones biográficas de ustedes dos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Muchísimas gracias, Gastón. Un gusto conocerte, Patricio. Quiero leer ese libro sobre Fogwill, bueno, el de Borges, ni hablar. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale tu libro sobre Borges? En agosto, en unas semanas. Agosto. Bien. Mirá vos. De paso, ahora que decís en agosto, publico mi tercera novela en agosto también. Ahora, Ninguna mujer Bueno. decente. Perdón por el chivo. No, está perfecto. Francia, Está muy bien. Azul Francia Editorial en agosto. Me voy a Azul. Argentina a presentarlo. Es muy linda editorial Azul Francia. Hermosa. Así, hermosa. Francisca Maguas, un Es encanto. muy linda, yo le fui a comprar a la casa en pandemia. Mirá. Es por Chacarita o camino a Chacarita. Sí, exacto. Bueno, Mi segundo entonces libro cuando con estés en Buenos Aires, Francisca. Así que, bueno, Patricio, así que en agosto compro tu libro. cuando estés en Buenos Aires nos vemos, seguro. Nos vemos, sería un gusto. Gracias a Fantástico. los dos, chicos. Muchas gracias. Gracias. A la Balandra, gracias Gastón y gracias Cecilia. Gracias a ustedes dos, fundamentalmente, y a todas y a todos. Los despedimos y bueno, nos encontramos seguramente en otro Zoom. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Chao a todos. Adiós. Chao.